ustedes pudieron experimentar la ansiedad por leer el libro y por estudiarlo en sus uniones femeniles. Espero que realmente este libro, lo que estamos conversando hoy, simplemente sea un anticipo de lo bueno que es este libro y las enseñanzas que ustedes van a poder encontrar en él. Realmente deseo de todo corazón de que este libro sea de bendición para ustedes, como lo fue para mí. Les compartía en la mañana como este libro bendijo mucho mi vida hace muchos años atrás, y ahora en esta nueva edición que tiene muchas cosas distintas a las que Susan Hale escribió hace 30 años atrás, creo que también será de mucha bendición para ustedes. Así que me alegro mucho que lo han escogido para pensar en las nuevas generaciones, apoyando con la experiencia que todas nosotras ya tenemos. Decíamos en la mañana y lo volvemos a repetir, las mujeres cristianas deben estar comprometidas a marcar la diferencia en esta generación. Esto es algo que celebro de ustedes, muchísimo, de ustedes como Unión Femenil Nacional, como Unión Femenil en sus iglesias locales, y lo celebro mucho, porque las mujeres bautistas en Chile, como yo las recuerdo, y como ustedes me muestran, siempre están comprometidas a marcar la diferencia con las nuevas generaciones. Yo soy producto de ese interés, porque cuando yo era niña, las mujeres de la Unión Femenil de mi iglesia, la primera iglesia bautista de Temuco, se preocupaban de las organizaciones infantiles. Alguien nos atendía los sábados en la tarde, y en las uniones femeniles, en las reuniones de los rayitos de sol, en las reuniones de las auxiliares de niñas, posteriormente en las reuniones de las sociedades señoritas, nosotras, las muchachas, aprendíamos versículos de memoria, aprendíamos a dirigir reuniones, aprendíamos a estudiar la palabra de Dios y aprendíamos de la manera de ser de las mujeres que eran nuestras consejeras. Recuerdo muchas veces como con la esposa de mi pastor, el pastor Ríos, y su esposa, la hermana Flor, en aquel entonces. Nos enseñaba a cocinar a veces en la cocina de la iglesia, y después se tomaba el tiempo para memorizar versículos. Me acuerdo de la hermana Ethel, que era mi consejera de auxiliares siendo yo niña, nos enseñaba y nos obligaba a aprender versículos de memoria, nos obligaba a leer los evangelios, y eso iba, yo no sabía en aquel entonces, pero ahora, cuando ya soy un adulto y hasta abuela, hacía esos ejercicios espirituales de aquel entonces, siendo yo una niña y luego una adolescente, marcaran una diferencia en mi generación. Así que cuando hablamos de esto, de la maternidad espiritual, a las mujeres de una unión femenil, en realidad casi es como hablar de más, porque realmente las bautistas de Chile especialmente, que son las que conozco mucho, aunque conozco por la gracia y misericordia de Dios las organizaciones femeniles en todos los países de Latinoamérica, las mujeres bautistas se caracterizan por estar comprometidas con las siguientes generaciones y se preocupan de alcanzarlas enseñándoles a conocer mejor al Señor. Entonces, debemos recordar, sin embargo, siempre que debemos estar comprometidas a marcar la diferencia en esta generación. Por eso, tal como ustedes veían en la lectura bíblica, que me encantó ver los rostros de mis amigas de tantos años viendo la escritura, como ustedes leían en Tito 2, que es el pasaje clave de este libro, que dice: asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Cuando miramos este versículo, estas recomendaciones de Pablo al pastor Tito,
las pensamos y decimos, wow, esa cosa está pasada de moda. Eso ya es así. Eso no me gusta ese currículum para las mujeres en el día de hoy. Pero cuando le empezamos a mirar, y como recordábamos en la mañana, cuando nuestra vida debe ser el reflejo de la gloria de Dios, estas cosas que son enumeradas aquí realmente nos muestran la importancia que tiene el que cada una de nosotras, mayores en edad o mayores en ejercicio espiritual, enseñemos a las que vienen detrás de nosotros, a las generaciones que vienen detrás, sea física o espiritualmente. Les enseñemos para que sean reverentes, para que cumplan realmente con estos principios que Pablo le recomienda al pastor Tito. En realmente enseñar a amar a su marido y a sus hijos. Es una de las características que realmente debe impulsar a toda mujer. Cuando escuchábamos el testimonio de mi hermana Rosita recién, cómo ella nos ha mostrado a través del tiempo el amor a su esposo y a sus hijos. Yo que viajé muchas veces con ella, compartí, voy a contar una evidencia, y por favor no se enoje conmigo, pero yo compartí la habitación de hotel con ella, perdón, no de hotel, en la casa de los hermanos, muchas veces dormimos hasta en la misma cama. Y yo recuerdo siempre ella llamando por teléfono al hermano Juan, o si estábamos en el extranjero, mandándole una notita. Siempre los veía que se daban un besito en la boca cuando se encontraban. Un ejemplo genuino de amor a su esposo y a sus hijos. Yo aprendí de ella eso, a amar a mi esposo también y a mis hijos. Qué interesante es que nosotras, como mujeres, enseñemos el ejemplo. Por eso es que la maternidad espiritual es una experiencia de modelo. Y el segundo capítulo del libro precisamente se llama así, el modelo. La mujer toma estas instrucciones de Tito capítulo 2 para llegar a ser una mujer como la mujer de Tito capítulo 2, tomando estas instrucciones y haciéndolas propias. La mujer mayor, ¿cómo va a enseñar a amar el marido a una mujer más joven si ella no ama a su marido o si ella no muestra respeto por su marido? No, si mira, tú tienes que respetar a tu marido. Ay, pero el mío no merece ningún respeto. Eso no puede ser. Todo lo contrario, porque enseñamos con el ejemplo. El ejemplo habla mucho más que 1000 palabras. Y todas estas expresiones de Tito son prácticas. Por eso me encantan las escrituras, cuando de una manera tan práctica nos enseña a cómo debemos conducirnos, pensando en las siguientes generaciones. ¿Cómo se llamaba tu mamita? Quiero que en el chat anote rápidamente el nombre de su mamita. Anótelo así nomás. Escriba y honremos el nombre de nuestra mamá. Quizás su mamá será la mamá, no fue la mamá física o biológica, quizás fue una tía, quizás fue su abuelita. Honre a su mamá en este momento, escribiendo en el chat el nombre de ella. Me gustaría que cada una de ustedes hiciera este pequeño ejercicio. ¿Cómo se llamaba tu mamita? Por supuesto, mi mamá, muchas de ustedes la recuerdan y posiblemente la conocieron. Mi mamá se llamaba Rebeca E. de Contreras, así la conocía todo el mundo. Ella era así como escribía los artículos que escribía para la revista La Ventana o cuando estaba en la actividad. La reconocíamos con ese nombre, Rebeca E. de Contreras. Mi mamita fue una mujer muy especial, muy linda, como cada una de las mujeres que han salido en el chat
al leer sus nombres ahí me emociona al reconocer tantos nombres de mujeres que han servido al Señor. Mi mamá, como la mamá de ustedes, fue una mujer que sentía y deseaba servir al Señor por sobre todas las cosas. En esta foto que tengo aquí en nuestra casa de Temuco, recordaba, pensaba en mi mamá que llegó a Chile como una mujer soltera para entregar su vida al ministerio, para servir al Señor como misionera, pero se encontró con un pequeño gran tropiezo, aunque los hombres eran los más buenos mozos del mundo, y decidió que el Señor le guiaba fervientemente a casarse con un chileno. Y gracias a Dios que lo obedeció al Señor y se casó con mi papá. Pero dentro de todo eso, mamá siempre siguió sirviendo al Señor. La vi con el propio ejemplo de vida. Vi muchas veces salir a las 2 de la tarde desde nuestra casa para ir a la reunión de la Unión Femenil. La vi muchas veces sentada en el sillón de su dormitorio, estudiando las listas de las hermanas de la Unión Femenil, decidiendo qué hacer con esta, cómo armar grupos, que las ideas que para hacer para el programa. La vi muchas veces arrodillada en los pies de la cama o en algún rincón ahí sola donde ella pensaba que nadie la vería, orando, intercediendo por otras mujeres o por nosotros hijos. Cuando ella falleció, una de las cosas que más me conmovió fue encontrar sus cuadernos de oración, donde ella tenía las páginas partidas con una línea al medio, y a un lado tenía anotada la petición y al otro lado tenía la fecha en que esa petición había sido contestada. Me emocionó, por ejemplo, una vez ver una fecha así como decía, algo así como 25 de agosto de 1978, y decía: Raquel necesita un pantalón para su examen. Y luego la fecha, una fecha de noviembre, y diría: pudimos conseguir el dinero para comprar un pantalón para Raquel. Me emocionó mucho ver eso, ver cómo ella, con sus cosas que no me decía, ella, sin embargo, está pendiente de todas nuestras necesidades. Me emocionó siempre el testimonio de mi mamá, y ahora cuando yo soy madre y cuando aún soy abuela, me encuentro muchas veces repitiendo las cosas que mi mamá me enseñaba. En una ocasión estaba yo conversando con mi hija y la vi que estaba haciendo la cama. Y cuando la vi que estaba haciendo la cama, estaba doblando las sábanas de una manera como mi mamá me enseñó a mí. Entonces le dije: ¿por qué doblas las camas así? Y me dijo: bueno, porque tú me enseñaste. Y la manera como yo le enseñé a Paola es la manera como me enseñó mi mamá, que es un poco distinta a como habitualmente hacer las camas, porque la mamá de mi mamá era enfermera y cuidaba enfermos. Y ella entonces había aprendido a poner las sábanas en la cama de manera distinta. Eso que mi abuela le enseñó a mi mamá me lo enseñó a mí y yo se lo enseñé a mi hija. Y ahora cuando esta semana para la Navidad estaba en la casa de mi hija, con mi nieta que tiene 7 años, y estábamos haciendo las camas, entonces yo le estaba mostrando cómo se doblan las sábanas cuando uno hace la cama, y me emocionaba pensar que mi mamá me enseñó así, que yo le enseñé a su mamá, mi nietecita está aprendiendo. De generación en generación vamos repitiendo estas cosas que nuestras madres nos enseñaron. Si yo les dijera a ustedes que escribieran algo que su mamá les enseñó, seguramente ustedes recordarán la manera como su mamá le echaba la sal a la cazuela, la manera como su mamá les decía cosas, los consejos que su mamá les daba, y tantos momentos y cosas que ustedes se han encontrado que están repitiendo a sus hijos. ¿Cuán importante es
el tiempo que pasamos con mujeres menores que nosotras, para que aprendan de nosotras. Yo lo aprendí de mi mamá, lo aprendí de otras mujeres y voy a hablar de eso en el otro momento, pero cuán importante es que nosotras como madres, madres espirituales o madres biológicas, podamos tocar la vida de estas mujeres que son menores que nosotros, física o espiritualmente, para alcanzarles con nuestro testimonio de vida, de tal manera que ellas puedan ver al Señor en nosotros. El currículum del que nos habla Tito capítulo 2 es muy simple. El ejemplo es probablemente el método más efectivo en que una mujer mayor puede enseñar a la más joven. Yo aprendí a orar porque veía a mi mamá orar. Como decía, aprendí a amar a mi esposo porque veía cómo Rosita amaba a su esposo y se lo expresaba. Yo aprendí de la esposa de mi pastor a memorizar versículos de la Biblia porque ella me enseñó. Aprendí de otras mujeres, muchas otras mujeres que han influenciado tremendamente mi vida a hacer cosas de una manera especial. Realmente encontrar que nosotras somos ejemplo. Ese es el método más efectivo para enseñar a otra. A veces nosotros pensamos como las maestras, bueno, tendríamos que ir a la universidad, aprender todas las, a planificar, aprender a hacer el currículum, aprender a hacer, y ahí podemos realmente enseñar. No, si yo no sirvo para nada, yo soy una persona incompetente. No, pero no es así. Usted hace a Dios mentiroso cuando usted piensa que usted no tiene nada para enseñar a las más jóvenes. Enseñamos con nuestro ejemplo, no necesariamente con nuestras palabras. Enseñamos principalmente con nuestro ejemplo. No hay palabras que puedan enseñar a una mujer joven a amar como la vida rasante de amor de una mujer mayor. Una mujer amorosa hace que las personas que la rodean también sean amorosas. Una de las gracias que aprendí de mi suegra, la señora Roder de Musiet, fue eso. Ella era una mujer, siempre era cariñosa, y me imagino que la vida de muchas de ustedes fue tocada por la vida de ella. Yo tuve el privilegio de llamarla suegra y aprender de ella esa expresión de decir te quiero cada rato, abrazar y ser tierna. Nosotras debemos aprender, enseñar a las mujeres más jóvenes a amar amando. Cuando ya la vida nos lleva por muchas dificultades, por dolores, a veces con la edad nos hacemos más duras, porque hemos pasado por tantas decepciones, hemos pasado por momentos difíciles. La edad a veces nos pone arrugas en el rostro, la desilusión de otras personas nos amarga y nos olvidamos de amar y mostrar amor. Eso no es lo que el Señor nos enseña. La palabra del Señor nos enseña que las mujeres mayores rebosen en amor, de tal manera de que muestren amor. El amor simplemente es amor, no es consecuencia de otra acción. No es porque tú me amas, yo te voy a amar. Yo te amo simplemente porque sí, como es el amor de Dios. El amor de Dios se refleja en este amor tan grande de Jesús viendo por nosotros, sin explicación. El amor de Dios es tan grande y ese mismo amor nosotros tenemos que desparramar por el mundo. Es cierto, nos decepcionamos a veces hasta de nosotras mismas, nos decepcionamos de las personas que están a nuestro lado
Y eso hace que nos hagamos personas amargadas, tristes, dadas, pero nuestra vida debe ser vida rebosante de amor, porque nosotros queremos que la gloria del Señor se refleje en nuestros rostros. Durante estos 2 años en que hemos tenido que tapar nuestro rostro con una máscara en todos los lugares donde estamos, ya no podemos con nuestra boca mostrar nuestra sonrisa, pero de alguna manera nuestros ojos deben reflejar la alegría de vivir con las personas que están a nuestro alrededor. Muchas veces las personas que quizás no hemos visto nunca, que nos vemos hace mucho tiempo, que ya no podemos tocarnos como nos tocábamos antes, pero nuestros ojos deben mostrar la gloria del Señor. El amor, afortunadamente, no se muestra con la boca solamente, con las palabras que decimos. El amor se muestra con los ojos. Por eso que cuando el emoji de amor que ponemos en el WhatsApp siempre tiene unos corazones sobre los ojos, porque con los ojos nosotros mostramos el amor. Bueno, Tito 2 nos llama a nosotras física o espiritualmente, a llevar una vida rebosante de amor que enseñe a las más jóvenes a amar. Entonces, podemos decir que la maternidad espiritual tiene más que ver con ser un ejemplo de santidad que con dar una lección. El currículum y todos, el currículum de la maternidad espiritual es un currículum que se enseña con el ejemplo de santidad, no con una lección que se aprende con el pizarrón, o con un libro que se enseña, o con una charla que se hace. La maternidad espiritual tiene que ver con ser un ejemplo de santidad. El Señor nos llamó a todas y todos a ser santos como Él es santo. Entonces, reflejemos eso, de tal manera de que nuestra vida sea un ejemplo de santidad y esa sea la lección que realmente los demás aprendan de nosotros. Una de las historias de la Biblia que me encanta, porque es chiquitita, está apenas en un solo versículo y refleja la vida de una mujer, es en Hechos capítulo 12, en especial el versículo 12. Pero esta es una historia que muestra un ejemplo de santidad tan real. Pedro, el apóstol, el hombre que la gente estaba mirando como el que estaba siguiendo, el seguidor de Jesús, que estaba en cierta medida reemplazando el liderazgo de Jesús en la tierra. Toda la gente buscaba a Pedro y quería escucharlo y quería saber de él. Pero el día menos pensado, cuando ve el gobierno que este movimiento que llamaban cristianos está creciendo mucho, lo que deciden hacer es tomar al líder. Y ya habían matado a Jesús, así que ahora ¿qué hacemos? Bueno, tomamos al que le sigue, a Pedro, y lo toman preso. Y usted se acuerda de esa historia, ¿verdad? Porque se la enseñó a los niños en los rayitos de sol en la escuela dominical y usted misma la ha escuchado muchas veces. Pedro está en la cárcel, encerrado bien atrás. Muchas puertas había que pasar para llegar a la calle. Y mientras está Pedro ahí en la noche, viene un ángel, lo desata de las cadenas que lo tenían amarrado a las paredes y lo guía para que empiece a caminar hacia la puerta principal. Y de repente Pedro se encuentra en esta cosa físicamente, se encuentra fuera de la cárcel. Esto era algo absolutamente sin explicación. Él no podía entender lo que había pasado. Por eso el versículo 12 dice, y habiendo considerado esto, o sea, mira para todos lados, sí, realmente, estoy libre. ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde voy?
Dice la historia del versículo 12 del capítulo 12. Llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta es la única referencia que tenemos en la Biblia a María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Interesante. La única referencia que tenemos a ella en la escritura, pero la referencia me emociona mucho, porque aquí está Pedro, el líder de la iglesia naciente, el líder de este grupo grande, siendo aumentado de 120 a 3.000 a 5.000, etcétera, creciendo tremendamente. Estaba preso. En aquel tiempo no existía el teléfono, no existía nada para decirle a él dónde está, qué es lo que estaban haciendo los hermanos. Él no sabía lo que estaban haciendo. Él podría haber pensado, bueno, a lo mejor están consiguiendo dinero para pagar un buen abogado, o a lo mejor están reunidos para buscando decidir las estrategias para cómo pueda yo salir de la cárcel. No. Él sabía que lo que pasaba era que estaban en la casa de María, esta mujer, donde todos estaban reunidos orando. Me encanta eso. Me habla de ejemplo de santidad de esta mujer. Su casa estaba abierta para que ellos llegaran a orar. Pero el momento de necesidad tan fuerte para esa congregación, el momento de necesidad tan difícil para ellos, que aquí están, su líder preso, ella abre su casa para que se reúnan a orar. Eso era lo que había que hacer. No había que buscar abogados, no había que hacer un bazar para juntar dinero para pagar la fianza, no había que hacer otra cosa más que reunirse a orar. Y lo interesante, bueno, usted sabe, porque siempre miramos la historia que sigue, que cuando él llegó a la puerta y sale Rode a abrir la puerta, ella no creyó lo que había pasado. Estaban orando por ella, por eso, qué interesante, ¿no? Estaban orando para que Pedro fuera liberado, y cuando es liberado, ella se asusta y se va para adentro y le cierra la puerta en las narices. Tiene que volver para ver que realmente era verdad lo que había sucedido en la casa, y todos por esto se alegraron mucho al ver lo que había sucedido. Mire, el ejemplo de esta mujer María es un ejemplo muy simple. Esta María que es solamente conocida por ser la madre de alguien. Eso me encanta. En una ocasión yo estaba en una conferencia en México, en un congreso de mujeres, y Paola, mi hija, me acompañó, pero ella me acompañó nomás, y yo era la que llevaba las conferencias en el congreso en México. Y en un momento determinado, Paola, que es ministro de jóvenes en su iglesia, le pidieron que hiciera una conferencia ahí mismo y le improvisara una conferencia de cómo las abuelitas podían relacionarse mejor con sus nietos adolescentes. Y ella preparó su conferencia rápido y presentó una conferencia muy buena. Ella es mejor que yo para hablar, una tremenda predicadora, gracias a Dios, siguiendo el ejemplo de su padre, por supuesto. Y preparó la conferencia y quedó callada. Todas las tardes tenía que estar conversando con las hermanas acerca de técnicas para apoyar a sus hijos, a sus nietos y a sus hijos. Y en un momento una amiga me contó que estaba sentada para atrás en la congregación y se acercaron otras que no la conocían, y entonces una le dice a la otra hermana, le dicen, oye, ¿quién predica esta noche? Y la hermana le dice, predica la mamá ahora. Eso siempre ha traído, el recuerdo de esa historia, siempre ha traído tanto a mi alma. Eso es lo que yo quiero para mi vida. María era conocida por ser la madre de Juan Marcos, y eso es lo que sabemos de ella. Pero miren el tremendo testimonio de Juan Marcos. Sabemos de él, sabemos que viajó con Pablo, sabemos de que él fue uno de los que de padres de la iglesia primitiva, etc. Y sabemos que su casa estaba abierta
que la gente orara. Simple, pero directo. Un ejemplo de santidad, un ejemplo real de maternidad espiritual. Así es como nosotros debemos vivir, así es como nosotros debemos ser. No todas las mujeres pueden dar a luz biológicamente, pero todas las mujeres cristianas pueden aceptar este gran llamado de la reproducción y la maternidad espiritual. Realmente, por cierto, no todas las mujeres pueden dar a luz biológicamente, pero todas las mujeres cristianas pueden ser madres espirituales, reproducirse en otras mujeres. El currículum es muy simple. Enséñale a las más jóvenes, con tu ejemplo de vida, a ser también mujeres santas, que honren y alaben al Señor, que la palabra del Señor no sea dañada por tu testimonio en la vida de estas mujeres. Nosotras, como mujeres mayores, tenemos que estar dispuestas a ser mujeres que edifican la vida de otras, mayores o menores que nosotros, pero actuar con palabras de edificación. Uno de las cosas que siempre aprendemos es que no tenemos que ser chismosas, que no tenemos que criticar, que no tenemos que ser negativas en nuestra manera de ser. Y por supuesto, la mujer cristiana tiene que ser una mujer que siempre se aleje del chisme, que cuando el chisme está empezando y usted está ahí, el chisme se acabe porque llegó usted. Pero eso no termina ahí. No termina en simplemente no criticar. La mujer cristiana sola no tiene que ser una mujer que no critica, pero al mismo tiempo expresa aprobación con palabras. Quizás usted diga, no, yo no sé qué decir, yo no tengo palabras, yo no sé cómo hacerlo, a mí mi mamá nunca me dijo. Y claro, esos son recuerdos tan tristes. A mí nunca me dijeron. Una vez recuerdo en algún lugar, estábamos dando una foto del grupo y una hermana no quería ir a ponerse en el grupo para para salir en la foto. Y yo le insistí y finalmente le dijo, no, es que a mí siempre me han dicho que yo soy fea. No me gusta que me tomen fotos. Y ahora que estamos en esta cultura del selfie, qué triste es eso. ¿Cuánto daño hacemos a nuestras hijas espirituales, a nuestras hijas biológicas, a nuestras sobrinas, a las personas que nos miran con cierto grado de autoridad hacia nosotras, autoridad que no nos hemos ganado, pero que simplemente ellas creen que tenemos, y actuamos con negatividad hacia ellas? No solamente nuestras hijas deben saber que nosotros nos sentimos orgullosas de ellas, sino que tenemos que decirles. Qué triste es cuando escuché a una chica decir, sí, a mí me parece que mi mamá está orgullosa de mí, porque mis tías y las hermanas de la iglesia siempre dicen que ella dice cosas bonitas de mí, pero ella me ha dicho a mí que se siente orgullosa de mí. ¿Se da cuenta? Pensamos que eso no tenemos que decirlo porque la vamos a hacer a esa chica que sea una muchacha orgullosa o no. No, eso es simplemente traer equilibrio a la vida de la persona. No hay nada mejor que la aprobación de una madre a su hija. Nosotras, como mujeres pautas de los grupos de mujeres de la iglesia local, que nos encontramos frente a estas muchachas que ahora están creciendo física o espiritualmente en nuestras iglesias. Tenemos que estar dispuestas a apoyarlas y a aprobarlas con nuestras palabras. Qué triste cuando nuestras hijas, ojalá que nunca mi hija diga eso, que nuestras hijas piensen que nosotras nos preocupamos más por las muchachas o las personas de la iglesia o de las amigas de nuestras hijas y nos preocupamos menos por nuestras propias hijas. No tenemos tiempo para ellas. Tengamos cuidado con eso. Tengamos cuidado con la manera como nosotras
atendemos las necesidades de estas mujeres que nos miran a nosotras como sus madres espirituales. El Señor nos ha dado el privilegio a nosotras las mujeres. La maternidad no es solo biológica, la maternidad es espiritual y tenemos que ser muy responsables de la reproducción y maternidad espiritual que el Señor nos da a nosotras como mujeres cristianas. El desafío es grande. El desafío es grande para cada una de nosotras. Hacer realmente mujeres que se reproduzcan espiritualmente en otras. ¿Cómo puede una mujer de bajo perfil marcar la diferencia hoy con los problemas que enfrentamos en nuestra sociedad moderna? Realmente, a veces pensamos, no, las mujeres cristianas estamos hasta orgullosas de nuestra humildad. Queremos ser tan sencillas, queremos ser tan humildes y pensamos que yo no sirvo para nada, pero nosotras tenemos que marcar la diferencia en nuestra sociedad. El Señor nos llama a eso y en un minuto más, cuando nos separemos en grupos, a tomar el Salmo 79 y realmente pensar en esto. ¿Cómo podemos marcar la diferencia? Porque ¿cómo? Es la pregunta que viene en la tercera conferencia y en el tercer grupo en el tercer, no capítulo del libro, pero en la tercera etapa del libro. ¿Cómo? ¿Cuál es realmente el modelo que debemos seguir, el currículum que debemos seguir, el método que debemos seguir? Entonces, mis hermanas, cuando realmente nosotras estamos trabajando para ser mujeres que edifiquen las vidas de otras, las invito a ser mujeres que realmente estén dispuestas a reproducirse espiritualmente en la vida de otras. Para ello, nosotras, cada una de nosotras, está llamada a ser un testigo a través de nuestro ejemplo de santidad, nuestro ejemplo de ser mujer que busca que la gloria de Dios sea reflejada en todo lo que hacemos. El desafío del Señor es grande para nuestras vidas y las invito a que cada una de ustedes realmente se esfuerce para ejercer la maternidad espiritual en aquellos lugares donde el Señor las ha puesto. En un rato más nos vamos a juntar por última vez para conversar más sobre este punto. Por el momento déjenme orar una vez más para que después ustedes puedan ir a los grupos. Oremos. Señor nuestro Dios, te alabamos y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios. Señor, en este momento yo te ruego por cada una de mis hermanas que está aquí en este encuentro que estamos teniendo. Dales a ellas de tu gracia y a mí también, para realmente ser modelos de tu gloria en todo momento. Ayúdanos a ser mujeres santas que reflejen tu gloria y tu gracia en nuestra relación con otras mujeres. En el nombre de Jesús oramos. Amén.